Hoy vamos a trabajar el ámbito espacial de aplicación de la ley penal, es decir, la ley penal en relación al espacio. Toda ley rige en un determinado tiempo y espacio, así como existen principios para determinar el ámbito de validez temporal de las leyes penales. También cada estado dicta sus disposiciones legales para establecer el ámbito espacial de imperio de sus leyes penales. El interrogante que se nos presenta en esta temática es: ¿qué extensión espacial tiene la vigencia de una ley penal? ¿Es posible extender la vigencia de una ley penal más allá de los límites territoriales del Estado que la ha sancionado? Para resolver esta cuestión existen diferentes principios adoptados por la legislación nacional y comparada. Los principios a los que hacemos referencia son el principio de territorialidad, el principio real o de defensa, el principio de la nacionalidad o la personalidad y el principio universal o de justicia universal. El principio de territorialidad es la regla general. La regla de aplicación de las leyes penales en el espacio nos la da el principio territorial, es decir, la ley penal se aplica a los hechos ocurridos en el espacio, en el territorio del Estado o en los lugares sometidos a su jurisdicción. El principio de territorialidad está consagrado expresamente en el artículo 1 del Código Penal argentino, que dice que este código se aplicará por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Este principio es una lógica consecuencia de la soberanía de cualquier Estado que impone sus leyes a los hechos ocurridos sobre su territorio o los lugares sometidos a su jurisdicción. Es un principio irrenunciable. Es imposible imaginar un Estado que no disponga que sus leyes se van a aplicar en su territorio. Ahora bien, si en principio es aplicable la ley del lugar donde se cometió el delito, debemos definir concretamente qué se entiende por lugar de comisión del delito. Este problema surge en los denominados delitos a distancia, donde existe una distinción espacial entre el lugar de despliegue de la acción y el lugar de producción del resultado. No es el mismo lugar en el cual se produce la acción y el lugar en el cual se produce el resultado. Entonces, en los delitos a distancia, la acción se despliega en un estado y tiene un resultado en otro. Por ejemplo, una persona que se encuentra en territorio argentino, en la ciudad de Clorinda, arroja una granada hacia otro sujeto que se encuentra en la ciudad de Nanagua, en territorio paraguayo, y la explosión le causa la muerte. En este caso, la acción se despliega en Argentina, pero el resultado se produce en Paraguay. ¿Cuál es el lugar de comisión del delito? O en otras palabras, ¿dónde se cometió el delito? ¿En Argentina o en Paraguay? Claramente aquí estamos ante una hipótesis de delito a distancia, donde la acción se despliega en un estado y el resultado tiene lugar en otro. Ahora, para resolver este interrogante debemos contestar cuál es el lugar de comisión del delito. Para esta problemática, respecto de esta cuestión, existen dos posiciones doctrinarias: la teoría de la acción y la teoría del resultado. La primera teoría entiende que el lugar de comisión del delito es el lugar de exteriorización de la voluntad, es decir, el lugar de despliegue de la acción. Y la segunda posición doctrinaria sostiene que el lugar de comisión del delito es aquel donde tiene lugar la afectación del bien jurídico o la lesión al bien jurídico, que sería el lugar de producción del resultado. Entonces tenemos dos posiciones: la teoría de la acción, que nos dice que el delito se comete donde se ha exteriorizado la voluntad, y la teoría del resultado, que sostiene que es el lugar donde acaece o se produce la lesión del bien jurídico. Según la posición doctrinaria que se adopte en cada caso, las soluciones van a ser diferentes y podría sucederse lo que se denomina en doctrina un conflicto de leyes. Supongamos, en el caso que estamos analizando nuevamente, la persona que arroja una granada desde la ciudad de Clorinda hacia la ciudad de Nanagua y allí produce
Allí se produce la explosión y la muerte de una persona. ¿Dónde se ha cometido el homicidio? Bueno, supongamos que Argentina entienda que el lugar de comisión del delito es aquel en el cual se produjo el resultado, y que Paraguay, por su parte, entienda que lugar de comisión del delito es aquel lugar donde se desplegó la acción. En este caso, ninguno de los dos países pretenderá aplicar su ley al caso y se va a dar lugar a un conflicto negativo de leyes. Este conflicto ocurre cuando ningún país se considera competente para el juzgamiento de un hecho delictivo, por entender que el hecho no se cometió en su territorio. Aquí Argentina va a decir no, como la muerte del sujeto se produjo en Paraguay, lugar de comisión del delito es lugar de producción del resultado. Y Paraguay va a decir, no, el lugar de comisión del delito es el lugar de despliegue de la acción, y la granada se arrojó desde Argentina, con lo cual debe juzgar Argentina. En este caso estaríamos, por vía hipotética por supuesto, ante un conflicto negativo de leyes, porque ninguno de los dos países pretendería aplicar su ley penal al caso, con lo cual tendríamos como consecuencia la impunidad del delincuente. ¿Cómo se resuelve este problema, este conflicto negativo de leyes? Para resolver este problema se recurre a lo que se denomina teoría de la ubicuidad o principio, subprincipio de ubicuidad. Según este subprincipio de ubicuidad, debe considerarse lugar de comisión del delito tanto a aquel en el que se desplegó la acción delictiva como aquel lugar en el cual se produjo o tuvo lugar el resultado material, en este caso la muerte. Respecto de los denominados delitos en tránsito, que son aquellos en los cuales la acción delictiva se desarrolla en diversos tramos y cada tramo tiene lugar en varias jurisdicciones de distintos estados, como el tráfico de estupefacientes, por ejemplo, una persona que transporta ilegalmente estupefacientes a la Argentina desde Colombia y atraviesa diversos estados en el camino. Aquí se entiende que el tráfico de estupefacientes se llevó a cabo en cada uno de los países por los que se cruzó, porque todos los momentos de ese tránsito son igualmente consumativos del delito. El tráfico de estupefacientes se consumó en todos los estados por los cuales se ha atravesado en ese itinerario, en ese camino hacia destino que sería la Argentina. Ahora, también puede tener lugar un conflicto de leyes más complejo, el denominado conflicto positivo de leyes. En este caso, más de un país se considera competente para el juzgamiento de un mismo hecho delictivo. Supongamos ahora la hipótesis inversa, que Argentina entienda que el lugar de comisión del delito es aquel en el que tuvo lugar la acción, y Paraguay hace lo mismo, pero con el lugar de producción del resultado. Ahora, ambos países tienen interés en aplicar su ley penal al caso, pero solamente podemos juzgar el hecho una vez. ¿Cuál es la ley aplicable al caso? ¿Cuál es la ley penal que debemos aplicar? ¿La ley penal argentina o la ley penal paraguaya? Bien, este conflicto se soluciona en principio por vía de tratados internacionales que se hayan firmado, tratados internacionales que hayan sido firmados, convenidos entre los distintos estados. Generalmente los estados limítrofes firman esta clase de convenios internacionales. Ahora bien, ¿qué ocurre si no existiesen tratados internacionales entre Argentina y Paraguay? En ese caso, la solución no es jurídica, sino que se recurre a una solución de hecho, a una solución fáctica. Es decir, va a actuar el Estado que haya aprehendido primero al delincuente. Esa es la solución de hecho. ¿Por qué? Porque no existe, si no existiese un tratado, no hay una vía de solución jurídica y se va a aplicar lo que se denomina el principio de prevención. El primer Estado que haya prevenido en este sentido, el primer Estado que haya aprehendido al delincuente va a ser el que tenga, por supuesto, la mayor facilidad a la hora del juzgamiento, con lo cual la solución al conflicto positivo de leyes no es una solución jurídica como el caso del conflicto negativo, que se solucionaba por aplicación de la teoría de la ubicuidad, sino que se va a aplicar una solución que es fáctica. Este caso incluso se podría complicar aún más, porque el sujeto que arrojó la granada desde Clorinda podría luego huir al Brasil, y a partir de allí seguramente que Argentina y Paraguay van a solicitar la extradición de ese delincuente para ser juzgado
en uno de esos dos países. Y Brasil va a tener que decidir a cuál de los dos países le va a otorgar la extradición, es decir, a cuál de los dos países va a entregar a ese presunto delincuente para ser sometido a un proceso penal. Entonces, todos estos casos podrían incluso complicarse aún más. Bien, ahora tenemos que definir, una vez que hemos ya conceptualizado el lugar de comisión del delito, tenemos que pasar a la cuestión vinculada con los conceptos de territorio y lugares sometidos a la jurisdicción del Estado, que es lo que expresa el artículo 1 del Código Penal. El concepto de territorio viene dado por el derecho internacional público y es la superficie comprendida por los límites geográficos y políticos determinados por los tratados con otros estados, y es abarcativo tanto la superficie terrestre como acuática. También se comprende al espacio aéreo y marítimo, por supuesto. Respecto de los lugares sometidos a jurisdicción del Estado Nacional, aparece como complemento del concepto de territorio la teoría del territorio flotante. ¿A qué se refiere la expresión territorio flotante? A los buques y las aeronaves, las naves y las aeronaves que consisten en una extensión del concepto de territorio. Tanto los buques como las aeronaves se clasifican en buques públicos y privados, aeronaves públicas y privadas, y esa distinción está vinculada con el destino de los buques o las aeronaves, es decir, en razones funcionales. Pública es la nave o buque afectado a un servicio público. No es relevante el dominio de la nave, no nos interesa a quién pertenece el buque o la nave. El buque puede pertenecer a un particular, pero si está afectado a un servicio público, debe ser considerada una nave pública. Esa es la distinción entre buques públicos y privados. Aeronaves públicas y privadas está vinculada con la función, con la afectación al servicio público. Ahora, si tuviese lugar un delito dentro de un buque o de una aeronave, ¿cuál es la ley penal que debemos aplicar? Tenemos que hacer ahora la distinción. Si se trata de un buque público o de una nave pública, siempre están sometidos a la ley del pabellón o a la ley de la bandera. Por supuesto que cada buque cuenta con un pabellón, entonces si se trata de un buque público de bandera argentina, siempre es aplicable la ley argentina a los hechos delictivos ocurridos dentro del buque. Sin embargo, si fuesen buques privados, hay que hacer otra distinción. Si el delito ocurrió en alta mar, entonces también es aplicable la ley del pabellón o la ley de la bandera. Alta mar son aquellas aguas no jurisdiccionales, aguas que no le pertenecen a nadie. Eso quiere decir alta mar. Ahora, si el delito tiene lugar en aguas jurisdiccionales, por ejemplo, en mar que pertenece a un país, entonces debe aplicarse la ley del país que corresponda. Por ejemplo, un buque privado de bandera brasileña en el mar argentino. Si se cometiese un delito dentro de ese buque privado, corresponde la aplicación de la ley argentina, aun cuando sea de bandera brasileña. ¿Por qué? Porque tuvo lugar en una nave privada, en un buque privado, en aguas que son jurisdiccionales, es decir, aguas que le pertenecen a la Argentina. Solamente se aplica a los buques privados la ley del pabellón cuando el delito tiene lugar en alta mar, es decir, aguas no jurisdiccionales, aguas que no corresponden a la jurisdicción de ningún estado. Ahora, respecto de las aeronaves, también tenemos que hacer la distinción en aeronaves públicas y aeronaves privadas. Respecto de las aeronaves públicas, también están siempre sometidas al pabellón y no le es aplicable la legislación al estado que se encuentran sobrevolando. Las aeronaves privadas, por su parte, se aplicará la ley argentina si se infringen leyes de seguridad pública, militares, fiscales, reglamentos de seguridad aérea o la seguridad u orden público, o cuando en la Argentina tuviese lugar el primer aterrizaje posterior al hecho. En esos casos se va a aplicar la ley argentina y no la ley del pabellón. También debemos entender que las embajadas
no constituyen territorio del Estado, sino que pertenecen al Estado receptor y no están sometidos, no son lugares sometidos a la jurisdicción argentina. Como vimos hasta acá, la regla en materia de ámbito de validez espacial de aplicación de la ley penal es la territorialidad. La regla es la territorialidad de la ley penal se aplica a hechos ocurridos dentro del territorio del Estado. Ahora vamos a ver los principios de extraterritorialidad, es decir, aquellos que permiten la aplicación de la ley penal argentina a hechos que no tuvieron lugar en el territorio argentino ni en lugares sometidos a su jurisdicción. El primero de esos principios es el denominado principio real o de defensa. La doctrina penal entiende que el Código Penal argentino recepta este principio en la última parte del inciso primero del artículo 1 del Código Penal, cuando dice que los efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Cuando se refiere a los efectos, se estaría aludiendo a este principio real o de defensa. Sin embargo, no existe un acuerdo unánime en cuanto a la ubicación de este principio en este inciso, porque la redacción es sumamente vaga e imprecisa. La palabra efectos es susceptible de distintas interpretaciones y es por ese motivo que no toda la doctrina está conteste en afirmar que aquí se ubica el principio real o de defensa. Este principio real o de defensa permite la aplicación de la ley de un Estado cuando el hecho no se cometió en su territorio, siempre que el delito afecte bienes jurídicos públicos que le pertenecen al Estado en cuestión. Por ejemplo, el caso en que una persona falsifique pesos argentinos en un país extranjero. Si bien la falsificación no tiene lugar en el territorio argentino, esa acción falsificatoria puede perjudicar la economía argentina, está afectando la moneda de curso legal como objeto de protección de un bien jurídico del Estado argentino. Se fundamenta este principio en la defensa de la integridad del Estado frente a ataques en el extranjero. Ahora, respecto a este principio existe una discusión doctrinaria sobre el alcance, si es que se limita a bienes jurídicos públicos o si también se extiende esta protección a los bienes jurídicos privados. Para autores como Sebastián Soler, la protección debe limitarse a bienes jurídicos estatales, optando así por una interpretación restrictiva. No sería aplicable la ley argentina al caso de destrucción de una propiedad inmueble de un argentino en Uruguay. Supongamos que una persona de nacionalidad argentina tiene una propiedad, un inmueble en Uruguay. Y una persona en Uruguay destruye esa propiedad, coloca una bomba y destruye todo el inmueble. Ahora, la ley argentina no sería aplicable a este caso porque lo que se destruyó no es un bien jurídico de propiedad del Estado, sino un bien jurídico privado, es decir, de un particular, con lo cual no es de aplicación el principio real o de defensa y el caso deberá juzgarse por la ley uruguaya. Luego, en el inciso segundo del artículo primero del Código Penal, se establece que el mismo se aplicará por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. Se entiende aquí sí en forma unánime que este inciso se refiere al principio real o de defensa porque es en función del cargo que desempeña el funcionario que se aplica a la ley penal argentina y no respecto de su nacionalidad, como veremos a continuación en el próximo de los principios. El principio de nacionalidad o principio de la personalidad sostiene la aplicación de la ley de un Estado teniendo en cuenta la nacionalidad del autor del delito, es decir, el Estado del cual es oriundo el autor del delito en el caso del principio de nacionalidad activa, o la víctima del delito, la nacionalidad pasiva. Este principio tiene dos vertientes. El principio de nacionalidad activa cuando tenemos en cuenta la nacionalidad del autor del delito y el principio de nacionalidad pasiva cuando tenemos en cuenta la nacionalidad de la víctima del delito. Por ejemplo, si un ciudadano francés comete un delito en España y Francia adoptase el principio de nacionalidad activa, querrá aplicar su ley penal al caso.
Si la víctima del homicidio fuese un ciudadano portugués y Portugal receptase el principio de nacionalidad pasiva, también Portugal querrá aplicar su ley penal a ese caso. El fundamento del principio de la nacionalidad activa reside en el sometimiento a la ley del estado de origen. El ciudadano está sometido a la ley del estado de donde es oriundo, a donde quiera que vaya, es decir, un sujeto, por ejemplo, de nacionalidad argentina, está siempre sujeto a la ley argentina, aun cuando se encuentre en el extranjero. Por su parte, la nacionalidad pasiva se fundamenta en la protección del ciudadano allá donde se encuentre. El Estado debe proteger a sus ciudadanos aun cuando estén en territorio extranjero. En general, los principios de nacionalidad activa ni pasiva fueron adoptados por la legislación argentina. Estos dos principios, a diferencia del regalo de defensa y de territorialidad, no fueron adoptados por la ley argentina, salvo dos excepciones. La primera de las excepciones está en el artículo primero, inciso 3 del Código Penal, que dice que el código se va a aplicar por el delito previsto en el artículo 258 bis, cometido en el extranjero por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquel fijado en sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que posea en el territorio argentino. Este inciso fue incorporado al Código Penal en el año 2017 por la ley 27.401, y es una recepción del principio de nacionalidad activa, pero solamente para el delito de soborno transnacional, que es el delito previsto en el artículo 258 bis del Código Penal, no es una cláusula general para todos los delitos. Y además, el principio de nacionalidad activa se encuentra indirectamente contemplado en el artículo 12 de la ley 24.767, que es la ley de cooperación internacional en materia penal, específicamente la extradición, dándole la opción al nacional argentino que hubiere cometido un delito en el extranjero a ser juzgado por la ley argentina, siempre que no existan tratados internacionales que obliguen a entregarlo al Estado requirente de la extradición. Es decir, un sujeto cometió un delito, un sujeto de nacionalidad argentina, cometió un delito en el extranjero y luego ha vuelto a la Argentina. En ese caso, el artículo 12 de la ley 24.767 le otorga a ese ciudadano argentino, salvo que existan tratados que obliguen a la extradición, le otorga la opción de, el derecho de optar por ser juzgado por la legislación argentina. Por último, el principio universal o el principio de justicia universal, que es aplicable a crímenes que toda la humanidad o toda la comunidad internacional tiene interés en juzgar. Delitos como el genocidio, la trata de personas, actos de terrorismo, delitos de lesa humanidad, que son delitos elaborados a través de convenciones internacionales para proteger bienes jurídicos supranacionales. Se fundamenta este principio en la solidaridad internacional, en la cooperación que debe existir entre los estados. En nuestro país este principio está regulado por vía de tratados, como la Convención sobre el Genocidio de 1948, y este principio opera cuando por cualquier motivo el Estado en cuyo territorio tuvieron lugar estos delitos no puede ejercer su jurisdicción. Cualquier estado en el cual se encuentre el presunto autor puede proceder al juzgamiento, es decir, son delitos contra la humanidad, delitos que toda la comunidad internacional tiene interés en su juzgamiento, y cuando por cualquier motivo el estado en el cual tuvieron lugar estos hechos no puede aplicar su jurisdicción, entonces cualquier estado puede juzgar y aplicar su ley penal al caso. Ahora, para la invocación de este principio, el presunto delincuente debe encontrarse en territorio del Estado y no debe haber un tribunal internacional competente para el juzgamiento. Luego encontramos un principio subsidiario que es el denominado derecho penal por representación. Este principio, como dijimos, es subsidiario y tiene lugar cuando un Estado
no concede la extradición de un delincuente o un presunto delincuente que se encuentra en su territorio. Es decir, por algún motivo, un Estado no puede extraditar al acusado de un delito. En este caso, el Estado que negó la extradición del sujeto procede a juzgarlo, va a juzgarlo él, aun cuando el delito, el hecho delictivo no se cometió en su territorio, pero lo va a juzgar el Estado que negó la extradición con su ley penal en representación del Estado que requirió la extradición, en representación del Estado donde tuvo lugar el delito. Por eso se llama este principio o subprincipio derecho penal por representación, porque un Estado en el cual no tuvo lugar un hecho delictivo va a juzgar este delito, va a aplicar su ley penal representando al Estado en el que sí tuvo lugar la acción delictiva cuando no procede la extradición. Siempre, por supuesto, que el Estado requirente de la extradición autorice ese juzgamiento para evitar la impunidad del hecho. El derecho positivo argentino ha receptado este principio en forma expresa en el artículo 12 de la ley 24.767, que regula el denominado derecho de opción. El derecho de opción se encuentra en el artículo 12 de la Ley de Cooperación Internacional en materia penal y nos dice que el nacional argentino puede optar a ser juzgado por la ley argentina por hechos cometidos en el extranjero, siempre que no exista un tratado internacional que obligue a lo contrario. Tiene lugar entonces este derecho de opción cuando el Estado argentino no otorga la extradición de un criminal y se aplicará la ley argentina representando al Estado que tenía derecho a aplicar su ley. La extradición como tal es un acto de cooperación internacional. Ocurre cuando el autor o presunto autor de un delito se encuentra físicamente en el territorio de un Estado distinto a aquel que pretende someterlo a un proceso penal. Entonces, la extradición consiste en el acto por el cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama para someterlo a un proceso penal o a la ejecución de una pena. El Estado requirente es quien pretende juzgar a un sujeto aplicando su ley penal y el Estado requerido es a quien se le solicita la detención y entrega del delincuente al Estado requirente. De esta forma, un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama para someterlo a un juicio penal o a la ejecución de una pena. En principio, la extradición como acto de cooperación internacional se regula por vía de tratados internacionales. Solamente en forma excepcional, en caso de que no existan tratados, se va a aplicar la ley 24.767, que es la ley de cooperación internacional en materia penal. Ahora bien, para que proceda la extradición deben tener lugar una serie de condiciones que también están, por supuesto, previstas en esa legislación que acabamos de citar. Por ejemplo, debe tratarse de un delito incriminado en ambos estados, tanto el estado requirente como estado requerido, por el principio que se denomina doble incriminación y además debe ser de cierta gravedad. El promedio entre el mínimo y el máximo de pena privativa de libertad debe ser de 1 año de prisión por lo menos. No procede la extradición respecto de delitos exclusivamente políticos ni delitos que estén previstos únicamente en la legislación penal militar. Tampoco puede juzgarse a una persona por un hecho diferente al que motivó la extradición. Esto se denomina principio de especialidad. Si el Estado requirente motiva la extradición en el juzgamiento por un homicidio, no se puede juzgar a el extraditado por un delito diferente. El autor del delito además debe contar con la edad requerida para su punibilidad según las leyes argentinas, debe ser un sujeto punible. Tampoco debe haberse extinguido la acción penal ni la pena, por ejemplo, no debe estar prescrita la acción penal y tampoco procederá la extradición cuando se trate de delitos por los cuales el condenado podría llegar a ser sometido a penas crueles e inhumanas o bien que tengan prevista la pena de muerte en el estado requirente.